El millonario descubre que la mendiga negra que salvó es su hija perdida y cambia todo. Ricardo siempre había sido un hombre de negocios exitoso, un millonario en la opulenta ciudad de Nueva Aurora, donde el brillo de los rascacielos contrastaba agudamente con las sombras de las calles empobrecidas. Sin embargo, bajo sus trajes de diseñador y sus relojes de lujo, había un vacío profundo que ni el dinero ni el estatus podían llenar. Un día, mientras su chofer lo llevaba por el bullicioso centro, un espejismo de dorados lo atrapó. Las luces de su mundo se apagaron cuando se encontró con Isadora. Era una mujer negra, con el cabello enmarañado y una mirada que quemaba. Yacía en la acera, en un rincón, cubierta con una manta harapienta. La desesperación en sus ojos lo paralizó. Esa imagen tan visceral lo atravesó. El dolor de su existencia le golpeó con fuerza. Sin pensarlo, bajó de su lujoso auto y se acercó. «¿Te puedo ayudar?», murmuró, su voz apenas un susurro. Isadora lo miró con desconfianza, como si cada palabra fuera un engaño, un truco que había visto tantas veces antes. Pero algo en su mirada la detuvo. Tal vez era la seriedad de su tono o la fragilidad de su gesto, pero aceptó su ayuda. Días se convirtieron en semanas y cada encuentro se tornó un ritual. Compartían historias, risas y un dolor muy distinto. Mientras Ricardo hablaba de su vida de lujo, Isadora le contaba de su lucha en las calles, de los hermanos de la pobreza que había perdido y del resentimiento que llevaba consigo. Pero había algo más, una conexión que crecía, potenciada por secretos y cicatrices que ambos cargaban. Sin embargo, su vínculo atrajo viejos fantasmas. Fernando, el antiguo rival de Ricardo, había estado observándolos desde las sombras. Un enemigo que siempre había deseado derrumbar su imperio encontró una oportunidad cuando un viejo secreto comenzó a revivir. Fernando sabía más de lo que aparentaba, y su llegada trajo una tormenta. Un día, mientras caminaban juntos, él hizo su movimiento. «¿No te gustaría saber la verdad sobre tu pasado, Isadora?», soltó con una sonrisa pícara, acechante. Las palabras atravesaron a ambos como un rayo. La risa y la complicidad se evaporaron. En ese instante todos los muros que habían construido comenzaron a tambalearse. Ricardo sintió una punzada de culpa. La sombra del abandono pesaba más que nunca. Isadora, con furia y dolor, le gritó: «Tú no tienes idea de lo que he pasado. Te olvidaste de mí». Sus palabras retumbaron en el aire cargado de incertidumbre y reproche. La lucha interior empezó. ¿Debería aceptar la vida de lujo que su padre le ofrecía o mantener su lealtad a la dura realidad que había aprendido a enfrentar en su vida en las calles? Con el tiempo corriendo en su contra y las amenazas de Fernando más cerca que nunca, ambos se encontraban en una encrucijada. El amor y el rencor se entrelazaban, desviándolos del camino. Ricardo deseaba reparar el daño, mientras Isadora batallaba con el anhelo de una familia que nunca conoció y el desprecio a una vida que le había sido arrebatada. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire se sentía densa. Isadora, con los ojos lanzando chispas de furia. Y Ricardo, que ya no sabía si su siguiente palabra lo acercaría o alejaría de ella. Pero antes que pudieran cruzar un nuevo límite, un grito desgarrador resonó en la calle. El sonido atravesó el bullicio urbano como un golpe de tambor, inesperado y cruel. ¡Auxilio! ¡Alguien, por favor! La voz de un niño, aguda y llena de pánico, encendió una alarma en ambos. Ricardo y Isadora se volvieron hacia la fuente del grito. A pocos metros un tumulto se había formado. Una multitud de curiosos empujaban, tratando de ver lo que sucedía. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia el alboroto. Lo que encontraron en el centro del caos era una escena inquietante. Un niño pequeño, tal vez de 7 años, yacía en el suelo, inmóvil, rodeado de gente. La preocupación llenó el rostro de Ricardo. Instintivamente se agachó junto al niño, intentando averiguar qué había ocurrido. ¿Estaba desmayado? ¿Herido? No podía permitir que un daño llegara a un inocente. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie esperaba, fue el giro que realmente estaba a punto de estallar. ¡Es su culpa!, gritó una mujer, señalando a un hombre que se alejaba entre la multitud. ¡Él lo empujó! El hombre, de mirada furtiva, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Isadora. Y el mundo pareció detenerse. Al verlo, una sombra cruzó su rostro. Ricardo se dio cuenta de que ese rostro no le era desconocido. Su corazón se aceleró. Era Fernando, su viejo rival. Pero había algo más. Una iluminación, como si un elemento clave del rompecabezas se hubiera revelado de repente. La piel de Isadora palideció al reconocer a Fernando también. Sin darse cuenta, el niño comenzó a moverse, quejándose. Los murmullos entre la multitud se intensificaron. ¿Qué hacen? ¡Llamen a una ambulancia!, gritó Ricardo, mientras luchaba por recordar cómo había llegado a ese momento. Pero Isadora lo detuvo, con una mano sobre su brazo, su expresión transformándose entre el asombro y el miedo. ¡No! ¡Es él! ¡Es el hombre que me destrozó la vida! Las palabras pesaron como plomo. Fernando, el causante de tanto sufrimiento en la vida de Isadora, era también él. Hombre que había estado siempre cerca de Ricardo, siempre buscando una oportunidad para golpearlo. Pero también era un lazo que unía más de lo que todos pensaban. El silencio se interrumpió cuando la multitud se dispersó, empujando a Fernando hacia ellos, y el niño volvió a quejarse. Un sonido desgarrador que rompía corazones. ¡Detente!, le gritó Isadora a Fernando, su voz cargada de rabia. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? El ambiente se volvió electrizante, la tensión palpable. Ricardo observaba, escudriñando los rostros a su alrededor. La confusión era un manto y él se sentía atrapado en un torbellino de revelaciones. Con un movimiento brusco, Fernando levantó las manos y soltó una risa fría. Everything is coming back, Isadora. La verdad siempre sale a la luz. Se volvió hacia Ricardo, sus ojos llenos de desafío. «Te va a doler, amigo. ¿Qué no sabes de Isadora podría destruirte?» Isadora retrocedió. Su rostro se descompuso. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, cubierta por la angustia. El nudo en la garganta de Ricardo se apretó al observar el horror en los ojos de su hija perdida. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Quién era realmente Isadora y qué conexión tenía con este hombre? Las palabras de Fernando resonaban en su mente como un eco aterrador.
El niño se levantó, tambaleándose, y en sus ojos había una chispa de reconocimiento que congeló el tiempo. «¿Mamá?», murmuró. Y con eso todo lo que Ricardo creía saber se desmoronó en un instante. La realidad que había construido se convertía en cenizas. Isadora no solo era una mujer en la calle, era su hija, y como el sol se escondía detrás de los edificios de Nueva Aurora, el destino esperaba ansioso. Su historia apenas comenzaba. El tiempo pareció detenerse. Ricardo estaba atónito. «¿Mamá?», resonó en su mente como un eco aterrador. Todo se desmoronó, y con ello sus certezas. Isadora, su hija perdida, allí, en medio del caos, con su propio sufrimiento palpitando con fuerza. La multitud se agitaba, el niño se retorcía todavía en el suelo, pero el verdadero conflicto era el que se desataba entre ellos. Isadora, con ojos brillantes por la rabia y el dolor, miraba a Fernando como si viera la cara del demonio. Ricardo, por su parte, sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Por qué había vuelto Fernando? ¿Te significaban sus palabras? «Es hora de que descubras la verdad, Isadora», exclamó Fernando, su voz desbordante de una malicia contagiosa. «Tú y yo no terminamos. Esto solo es el principio. Y ahora tus secretos están expuestos». Con un movimiento brusco, hizo un gesto hacia la multitud. «Mira lo que has creado. Todo está conectado». Isadora retrocedió temblorosa. «¿Qué sabes de mí? Eras un monstruo que arruinó mi vida». Ella sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Cada palabra, un golpe que resonaba en su corazón. El niño, aún aturdido, se incorporó lentamente. Sus ojos se posaron en Isadora y su mirada cambió. Su expresión pasó de la confusión al terror absoluto. «¿Eres tú?». La pregunta era un puñetazo que golpeó el pecho de Isadora. «¿De qué están hablando?», gritó Ricardo, tratando de mantener el control en medio del creciente alboroto. Las miradas de la multitud se fijaron en ellos, murmurando, cuchicheando. Finalmente se sintió como si una lupa pesara sobre sus hombros. «Era la que me cuidaba antes, después de que la perdí», gritó el niño, señalando. «¡Ey, Isadora! Eras mi mamá. ¿Por qué no?». Las palabras se rompieron en su garganta. El mundo de Isadora se entramó en confusión. Replicó, pero en sus entrañas sentía como si una tormenta de recuerdos olvidados la invadiera. En ese instante un grupo de personas se acercó, cámaras en mano. Los periodistas olfateaban el escándalo como buitres. «¿Quién es esta mujer?», cuestionaron. La presión aumentaba en el aire. Fernando sonrió como si todo hubiera salido según sus planes. «Oh, esto será una historia inolvidable. La madre que dejó a su hijo. La millonaria que no sabe que tiene una hija. ¡Qué hermoso colapso de familia!, ¿no?». La indignación y la angustia inundaron a Ricardo, que solo quería comprender. «¿Qué significa esto para ti, Isadora? ¿Era ese niño tu hijo?». Su voz se quebró al decirlo. Isadora gritó con desesperación: «¡Oh! ¡No puedo serlo! ¡No sabía! ¡Fernando me lo ocultó todo!». Su rostro se distorsionó en una mezcla de horror y confusión. Todo lo que ella había creído se desvanecía ante sus ojos. El corazón de Ricardo se partió en dos, traspasado por la tormenta de revelaciones. Mientras la multitud se agolpaba, los murmullos subían de tono. «¡Un escándalo! ¡Una madre que abandonó a su hijo!». Las palabras eran afiladas y venenosas. De repente, la atención se tornó hacia Isadora, y el joven, aún temblando, dio un paso hacia ella.
Necesito entender. Te he buscado. Nunca quise que te fueras. Se escuchó el aliento entrecortado de la multitud. El horror y la tristeza eran palpables. ¿Cómo se había llegado a este punto? Antes de que pudieran seguir, un grito de alerta emergió entre la gente. Una detonación resonó. ¡Un disparo! La multitud se dispersó en un instante, dejando el caos total. El cuerpo de Fernando se desplomó y la realidad se tornó en un espectáculo de pánico y gritos. Ricardo, con el corazón en un hilo, corrió hacia Isadora y el niño, mientras el mundo giraba en una espiral de confusión. ¿Estás bien?, le preguntó al niño, pero solo encontró ojos llenos de terror. La verdad de su relación, el dolor y la traición, todo se mezclaba de una forma devastadora. Isadora comenzó a llorar mientras se acercaba a Fernando, un mar de emociones inundando su ser. «¿Qué has hecho?», murmuró, su voz frágil. La atmósfera se tornó fría, tensa, como si la vida misma se desvaneciera. Todo se truncó, y en medio del caos, un nuevo misterio se tejía, dejando más preguntas que respuestas. ¿Quién había disparado? Y más importante, ¿qué se desataría después? De este horror, la familia de Ricardo nunca volvería a ser la misma. El tiempo se congeló tras el disparo. En ese instante todo se volvió un mar de confusión y caos. Isadora se abalanzó hacia Fernando, sus ojos llenos de ira y dolor. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?», gritó, mientras chocaba contra el presente y el peso de su pasado. La multitud, antes bulliciosa, se dispersó, y los murmullos se convirtieron en gritos de pánico. Ricardo miraba a Fernando, ahora en el suelo, rodeado de sangre. El rostro de su enemigo estaba pálido. Fue un golpe fulminante de la realidad. No podía comprender lo que estaba sucediendo. «¿Sigue vivo?», murmuró, sintiendo que la angustia le atenazaba la garganta. Cada vez era más difícil respirar en medio de la presión. De repente, el niño a su lado comenzó a gritar: «¡Mamá! ¡Mamá!». La desesperación en su voz retumbó en los corazones de todos. La tragedia se volvía aún más compleja. Isadora giró hacia él, un torrente de emociones luchando por salir. «¡No! ¡No! ¡No puedo ser tu madre!», decía, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Pero en el fondo, la realidad la empujaba a aceptar lo increíble. Se sentía desbordada, perdida en una tormenta incontrolable. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. No se recordó nunca tan confuso y abrumado. «No, esto no puede ser», repitió en sus pensamientos. Observaba a Isadora, su cuerpo tembloroso, su rostro demacrado. Era como si todo lo que conocía estuviera cambiando. Y el niño, su posible nieto, lo miraba con ojos cargados de necesidad y dolor. «¿Eras tú? ¿Eras tú realmente su madre?». Isadora cerró los ojos por un segundo. La verdad la golpeó como un rayo. «Fernando», susurró, «¿por qué?». Él había estado detrás de todo esto. Era el hilo enredado de sus vidas, el monstruo que había arruinado todo. De repente, el eco de sus palabras se convirtió en el abrazo de recuerdos perdidos. «Todo esto, todo el sufrimiento, era por tu culpa». Pero antes de que el aire pudiera recuperarse, un sonido atronador irrumpe el caos. Un segundo disparo. Esta vez fue más cercano. Ricardo se giró, la mirada desesperada, mientras la multitud gritaba y corría en todas direcciones. «¿Qué está pasando?», preguntó, sintiendo que el pánico lo invadía.
De un rincón oscuro, una figura emergió con la mirada fija. Era yo, perdóname. Era la madre del niño, una mujer que había estado observando desde las sombras, con el rostro pálido, incrédula. Por tu culpa me separaron de él. Con cada palabra el misterio se hacía más denso. ¿Qué significaba eso? El niño miraba a su madre, confundido y asustado. Isadora sintió la traición desbordarse. ¿Qué? Ella no podía moverse. ¿Es tu madre? Tú no eres la única con secretos, gritó, sintiendo que la traición flotaba en el aire. La mujer entonces arrojó un objeto al suelo. Al aterrizar, todos contuvieron la respiración. Era una fotografía en un marco, una imagen de ella con el niño, feliz, abrazados. Así que él no es solo mi hijo. La voz de la mujer se quebró al mirar a Isadora. ¡Ah! ¿Por qué no te busqué? ¿Por qué no supiste de mí? Ricardo estaba en medio, las emociones como un torbellino. El escándalo iba en aumento. Su mente estallaba de confusión en torno a su propia familia. ¿A quién era él? ¿Qué pasaba? La verdad de Isadora se rompía, como un espejo al que nunca había mirado. Entonces una tercera figura se acercó y todos se giraron, estupefactos. Era la hermana de Isadora. Todo esto es un plan, empezó, su voz llena de veneno. Fernando no actuó solo. Él sabía la verdad desde el principio. La revelación golpeó a cada uno como una ola fría. Con los corazones latiendo al unísono, cada uno se miraba preguntándose cómo el pasado los había atrapado. Como si todas las piezas de un rompecabezas enredado estuvieran a punto de reordenarse. ¿Qué secreto guardaba Fernando? ¿Cómo conectaban todos estos hilos? En el centro del cais, las revelaciones se apilaban, laberintos misteriosos formándose y bajando un futuro incierto. La verdad era más oscura de lo que nadie imaginaba, y el eco de sus propios fantasmas resonaba, eterno y pesado. Ricardo miró a su alrededor, confundido y abrumado. La multitud murmuraba. Los rostros eran un mar de incertidumbre y miedo. Isadora, paralizada por la revelación, no podía apartar la mirada de Fernando, ahora desvanecido en el suelo, un charco oscuro formándose a su alrededor. El niño, que había llamado a Isadora mamá, parecía más perdido que nunca, sus ojos llenos de pánico y desasosiego. ¿Qué significa esto?, gritó Ricardo, incapaz de soportar el peso de la confusión. Isadora, ¿tú eras su madre? La pregunta retumbó en el aire como un trueno, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre ellos. Isadora cerró los ojos con fuerza, intentando aferrarse a su propia realidad. No, no puede ser. No lo sabía, murmuró. Sus palabras se desmoronaban en su garganta. La angustia la invadía, una corriente de emociones que la hacía sentir atrapada en una pesadilla. El niño, dando un paso hacia ella, rompió el silencio. «Tú prometiste que estarías siempre conmigo». Su voz era una mezcla de dolor y anhelo, una verdad cruda que cortaba como un cuchillo. Isadora retrocedió, angustiada, mientras un grupo de periodistas se acercaba, cámaras dispuestas, listas para capturar cada escalofriante momento. ¿Es esto una broma? ¿Cómo puede ser esto real? Ricardo balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Se sentía suspendido en un abismo de incertidumbre.
buscando respuestas que parecían enredarse en el caos a su alrededor. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un grito desgarrador emergió entre la multitud. ¡Cuidado!, alguien gritó. En un instante, el caos se convirtió en pánico total. Una figura sombría emergió de entre la multitud, empujando a las personas a su alrededor. Era un antiguo conocido de Ricardo, un hombre con el que había tenido problemas en el pasado, alguien que siempre había buscado venganza. Y ahora, con un revólver en la mano, su rostro estaba cubierto de furia y sed de venganza. «Tú me arruinaste la vida. Ahora verás cómo se siente perderlo todo», vociferó, sus ojos chispeando locura. La multitud se dispersó. Gritos y llantos resonaban, mientras Ricardo empujaba a Isadora y al niño tras él, queriendo protegerlos. «¡Al suelo!», se escuchó un disparo. El sonido fue aterrador, un estruendo que resonó en las calles. La figura cayó de rodillas. Su revólver se deslizaba por el suelo y la confusión reinaba. Las balas habían dado en el blanco, pero no en Fernando. El destino estaba jugando una carta que nadie quería ver. Isadora, en estado de shock, miraba la escena ante ella. «No, no puede ser». Sus palabras se perdieron entre el caos, mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Ricardo sintió cómo el miedo se apoderaba de él. Su corazón latía desbocado. «¿Qué está pasando?». La confusión se mezclaba con la revelación. Ella no solo había perdido a un ser querido, sino que la vida que creía conocer se desvanecía, y todo ese dolor la condujo a un destino oscuro del que no podía escapar. De repente, el niño gritó: «¡No! ¡No quiero perderte también!». La desesperación en su voz resonó en todos como un eco de ansiedad. Isadora se volvió hacia él, intentando recordar los momentos felices que había perdido. Y en ese instante, todo pareció colisionar. La revelación de su pasado, la pérdida de su hijo, el caos de la vida que no había elegido. Tras la figura caída, una sombra oscura aparecía. Era la madre del niño. «¡No, aquí no!». La mujer, incapaz de contener su rabia, se abalanzó hacia Isadora, sus ojos llenos de dolor y resentimiento. «¡Oh! Tú tuviste la oportunidad y la dejaste pasar». La tensión se convirtió en un torrente de emociones que nadie podía contener. «¿Qué estás haciendo?», Ricardo preguntó, sintiendo que la trama de su vida se deshilachaba. El eco de su propia tragedia invadía el aire. «Esto acaba aquí», rugió la mujer, su voz resonando con fuerza. «Los secretos de tu familia deben salir a la luz». Isadora estaba al borde del colapso, sintiendo que ataduras invisibles la mantenían presa en un laberinto sin salida. Y entonces un susurro aterrador atravesó el aire. «¡Espera! ¡Espera!». Todos se giraron hacia el grito que iba a cambiarlo todo. Era un hombre, un desconocido que se había mantenido distante. «Sé lo que realmente ocurrió esa noche. Yo estaba allí». Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. La verdad era más oscura, más retorcida de lo que había imaginado, y la conexión entre las piezas del rompecabezas era cada vez más inquietante. La multitud comenzaba a murmurar de nuevo. La curiosidad y los secretos pesaban en el aire. «¿Qué sabes tú?», Ricardo demandó, sintiendo que la historia había tomado un giro que no podía comprender. Aquella declaración marcó el inicio de una nueva confrontación.
y una neblina sombría se cernía sobre todos, dejando una pregunta que resonaría en sus corazones. ¿Había alguien más que había manipulado estos hilos oscuros? Aquella dimensionalidad del dolor y del secreto apenas comenzaba a desvelarse, y cada rostro se volvía cada vez más ominoso. Ricardo miró a su alrededor, confundido y abrumado. La multitud murmullaba, los rostros eran un mar de incertidumbre y miedo. Isadora, paralizada por la revelación, no podía apartar la mirada de Fernando, ahora desvanecido en él. Suelo un charco oscuro formándose a su alrededor. El niño que había llamado a Isadora mamá parecía más perdido que nunca, sus ojos llenos de pánico y desasosiego. «¿Qué significa esto?», gritó Ricardo, incapaz de soportar el peso de la confusión. «Isadora, ¿tú eras su madre?». La pregunta retumbó en el aire como un trueno, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre ellos. Isadora cerró los ojos con fuerza, intentando aferrarse a su propia realidad. «No, no puede ser. No lo sabía», murmuró. Sus palabras se desmoronaban en su garganta. La angustia la invadía, una corriente de emociones que la hacía sentir atrapada en una pesadilla. El niño, dando un paso hacia ella, rompió el silencio. «Tú prometiste que estarías siempre conmigo». Su voz era una mezcla de dolor y anhelo, una verdad cruda que cortaba como un cuchillo. Isadora retrocedió, angustiada, mientras un grupo de periodistas se acercaba, cámaras dispuestas, listas para capturar cada escalofriante momento. «¿Es una broma? ¿Cómo puede ser esto real?», Ricardo balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Se sentía suspendido en un abismo de incertidumbre, buscando respuestas que parecían enredarse en el caos a su alrededor. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un grito desgarrador emergió entre la multitud. «¡Cuidado!», alguien gritó. En un instante, el caos se convirtió en pánico total. Una figura sombría emergió de entre la multitud, empujando a las personas a su alrededor. Era un antiguo conocido de Ricardo, un hombre con el que había tenido problemas en el pasado, alguien que siempre había buscado venganza, y ahora, con un revólver en la mano, su rostro estaba cubierto de furia y sed de venganza. «Tú me arruinaste la vida. Ahora verás cómo se siente perderlo todo», vociferó, sus ojos chispeando locura. Risa, gritos y llantos resonaban mientras Ricardo empujaba a Isadora y al niño tras él, queriendo protegerlos. ¡Al suelo! Se escuchó un disparo. El sonido fue aterrador, un estruendo que resonó en las calles. La figura cayó de rodillas, su revólver se deslizaba por el suelo y la confusión reinaba. Las balas habían dado en el blanco, pero no en Fernando. El destino estaba jugando una carta que nadie quería ver. Isadora, en estado de shock, miraba la escena ante ella. «¡No! ¡No puede ser!». Sus palabras se perdieron entre el caos, mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Ricardo sintió cómo el miedo se apoderaba de él. Su corazón latía desbocado. «¿Qué está pasando?». La confusión se mezclaba con la revelación. Ella no solo había perdido a un ser querido, sino que la vida que creía conocer se desvanecía, y todo ese dolor la conducía a un destino oscuro del que no podía escapar. De repente el niño gritó: «¡No! ¡No quiero perderte también!». La desesperación en su voz resonó en todos, como un eco de ansiedad. Isadora se volvió hacia él, intentando recordar los momentos felices que había perdido.
Y en ese instante todo pareció colisionar. La revelación de su pasado, la pérdida de su hijo, el caos de la vida que no había elegido. Tras la figura caída, una sombra oscura aparecía. Era la madre del niño. No, aquí no. La mujer, incapaz de contener su rabia, se abalanzó hacia Isadora, sus ojos llenos de dolor y resentimiento. Tú tuviste la oportunidad y la dejaste pasar. La tensión se convirtió en un torrente de emociones que nadie podía contener. ¿Qué estás haciendo?, Ricardo preguntó, sintiendo que la trama de su vida se deshilachaba. El eco de su propia tragedia invadía el aire. «Esto acaba aquí», rugió la mujer, su voz resonando con fuerza. «Los secretos de tu familia deben salir a la luz». Isadora estaba al borde del colapso, sintiendo que ataduras invisibles la mantenían presa en un laberinto sin salida. Y entonces un susurro aterrador atravesó el aire. «¡Espera! ¡Espera!». Todos se giraron hacia el grito que iba a cambiarlo todo. Era un hombre, un desconocido que se había mantenido distante. «Sé lo que realmente ocurrió esa noche. Yo estaba allí». Las miradas se cruzaron. La ansiedad colgaba en el ambiente. Ricardo apretó los dientes, el corazón golpeando en su pecho. «¿Quién eres tú?», exigió, su voz resonando con una mezcla de miedo y desafío. El desconocido dio un paso. «¡Adelante!», su rostro pálido. «Fernando no es quien creías. No es solo un rival. Ni siquiera es el que ha causado todo esto. Él es tu hermano, Isadora». Las palabras cayeron como un rayo. Un silencio atónito se apoderó de la escena. Isadora se tambaleó. «¿Qué? ¿Mi qué? Eso es imposible. No puedo seguir callando», continuó el hombre, nervioso, mirando a su alrededor. «La verdad duele, pero la familia está más rota de lo que creen. Fernando siempre estuvo detrás de todo, manipulando cada hilo. Y tú, Ricardo, tú también tienes secretos que ni tú conoces». La confusión estalló. Cada uno luchaba por asimilar lo que se acababa de revelar. La multitud murmuraba, la presión crecía. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Un hermano? ¿Por qué nadie me dijo nada?». Isadora se cubrió la cara con las manos, lágrimas fluyendo. «No puede ser verdad. ¿Por qué no sé nada de esto?». «Porque hemos sido manipulados por Fernando», dijo el desconocido, acercándose un poco más. «Él no solo te ha separado de tu hijo, te ha separado de tu propia familia. Todo esto es parte de su plan». En ese momento, el horror se hizo evidente. La escena vibraba con nuevas interrogantes. ¿Qué más ocultaban? La línea entre el amor y el odio se hacía cada vez más delgada. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, un escalofrío corría por sus espinas, y el futuro era tan incierto como oscuro. Ricardo miró a su alrededor, confundido y abrumado. La multitud murmuraba. Los rostros eran un mar de incertidumbre y miedo. Isadora, paralizada por la revelación, no podía apartar la mirada de Fernando. Ahora, desvanecido en el suelo, un charco oscuro formándose a su alrededor. El niño, que había llamado a Isadora mamá, parecía más perdido que nunca, sus ojos llenos de pánico y desasosiego. «¿Qué significa esto?», gritó Ricardo, incapaz de soportar el peso de la confusión. «Isadora, ¿tú eras su madre?». La pregunta retumbó en el aire como un trueno, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre ellos. Isadora cerró los ojos con fuerza, intentando aferrarse a su propia realidad. «No, no puede ser. No lo sabía», murmuró.
Sus palabras se desmoronaban en su garganta. La angustia la invadía, una corriente de emociones que la hacía sentir atrapada en una pesadilla. El niño, dando un paso hacia ella, rompió el silencio. Tú prometiste que estarías siempre conmigo. Su voz era una mezcla de dolor y anhelo, una verdad cruda que cortaba como un cuchillo. Isadora retrocedió, angustiada, mientras un grupo de periodistas se acercaba. Cámaras dispuestas, listas para capturar cada escalofriante momento. ¿Es esto una broma? ¿Cómo puede ser esto real? Ricardo balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Se sentía suspendido en un abismo de incertidumbre, buscando respuestas que parecían enredarse en el caos a su alrededor. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un grito desgarrador emergió entre la multitud. ¡Cuidado!, alguien gritó. En un instante, el caos se convirtió en pánico total. Una figura sombría emergió de entre la multitud, empujando a las personas a su alrededor. Era un antiguo conocido de Ricardo, un hombre con el que había tenido problemas en el pasado, alguien que siempre había buscado venganza, y ahora, con un revólver en la mano, su rostro estaba cubierto de furia y sed de venganza. Tú me arruinaste la vida. Ahora verás cómo se siente perderlo todo, vociferó sus ojos. Chispeando locura. La multitud se dispersó, gritos y llantos resonaban, mientras Ricardo empujaba a Isadora y al niño tras él, queriendo protegerlos. ¡Al suelo! Se escuchó un disparo. El sonido fue aterrador, un estruendo que resonó en las calles. La figura cayó de rodillas, su revólver se deslizaba por el suelo y la confusión reinaba. Las balas habían dado en el blanco, pero no en Fernando. El destino estaba jugando una carta que nadie quería ver. Isadora, en estado de shock, miraba la escena ante ella. ¡No! ¡No puede ser! Sus palabras se perdieron entre el caos, mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Ricardo sintió cómo el miedo se apoderaba de él. Su corazón latía desbocado. ¿Qué está pasando? La confusión se mezclaba con la revelación. Ella no solo había perdido a un ser querido, sino que la vida que creía conocer se desvanecía. Y todo ese dolor la conducía a un destino oscuro del que no podía escapar. De repente, el niño gritó: ¡No! ¡No quiero perderte también! La desesperación en su voz resonó en todos como un eco de ansiedad. Isadora se volvió hacia él, intentando recordar los momentos felices que había perdido. Y en ese instante todo pareció colisionar. La revelación de su pasado, la pérdida de su hijo, el caos de la vida que no había elegido. Tras la figura caída, una sombra oscura aparecía. Era la madre del niño. ¡No! ¡Aquí no! La mujer, incapaz de contener su rabia, se abalanzó hacia Isadora, sus ojos llenos de dolor y resentimiento. ¡Tú tuviste la oportunidad y la dejaste pasar! La tensión se convirtió en un torrente de emociones que nadie podía contener. ¿Qué estás haciendo?, Ricardo preguntó, sintiendo que la trama de su vida se deshilachaba. El eco de su propia tragedia invadía el aire. «Esto acaba aquí», rugió la mujer, su voz resonando con fuerza. «Los secretos de tu familia deben salir a la luz». Isadora estaba al borde del colapso, sintiendo que ataduras invisibles la mantenían presa en un laberinto sin salida. Y entonces un susurro aterrador atravesó el aire. «¡Espera! ¡Espera!». Todos se giraron hacia el grito que iba a cambiarlo todo. Era un hombre, un desconocido que se había mantenido distante. «Sé lo que realmente ocurrió esa noche»,
Yo estaba allí. Las miradas se cruzaron. La ansiedad colgaba en el ambiente. Ricardo apretó los dientes, el corazón golpeando en su pecho. ¿Quién eres tú?, exigió, su voz resonando con una mezcla de miedo y desafío. El desconocido. ¿Creías? No es solo un rival, ni siquiera es el que ha causado todo esto. Él es tu hermano, Isadora. Las palabras cayeron como un rayo. Un silencio atónito se apoderó de la escena. Isadora se tambaleó. ¿Qué? ¿Mi qué? ¡Eso es imposible! No puedo seguir callando, continuó el hombre, nervioso, mirando a su alrededor. La verdad duele, pero la familia está más rota de lo que creen. Fernando siempre estuvo detrás de todo, manipulando cada hilo. Y tú, Ricardo, tú también tienes secretos que ni tú conoces. La confusión estalló. Cada uno luchaba por asimilar lo que se acababa de revelar. La multitud murmuraba. La presión crecía. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Un hermano? ¿Por qué nadie me dijo nada? Isadora se cubrió la cara con las manos, lágrimas fluyendo. No puede ser verdad. ¿Por qué no sé nada? ¿De esto? Porque hemos sido manipulados por Fernando, dijo el desconocido acercándose un poco más. Él no solo te ha separado de tu hijo, te ha separado de tu propia familia. Todo esto es parte de su plan. En ese momento el horror se hizo evidente. La escena vibraba con nuevas interrogantes. ¿Qué más ocultaban? La línea entre el amor y el odio se hacía cada vez más delgada. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, un escalofrío corría por sus espinas. Y el futuro era tan incierto como oscuro. El desconocido continuó, su voz apenas un susurro. Fernando no es el único que manipula. Hay más en este juego, y hay otra vida en peligro. Todo el mundo contuvo el aliento. Él tiene un hijo fuera del país, un hijo que será el verdadero heredero de su fortuna. Y si no, actúan rápido. Lo perderán todo. Las palabras del desconocido golpearon como una bomba. Las miradas se intercambiaron. Los corazones latían en un mismo ritmo de pánico y confusión. ¿Qué estás diciendo?, gritó Ricardo, sintiendo cómo cada palabra se abría paso en su mente como una tormenta. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? La multitud murmullaba. El caos se apoderaba del aire. Mientras todos intentaban absorber la revelación, un disparo resonó desde la esquina de la calle. La gente gritó. El terror floreció. Isadora se dio la vuelta. Su corazón se detuvo. No sabía a quién pertenecía el tiro. ¿Era Fernando? ¿Era el desconocido? ¿O había algo más siniestro en marcha? El caos estalló por completo. Todo se convirtió en sombras y gritos. Pero en medio de la oscura confusión, Isadora sintió una calma interna. Algo se encendía en su interior. Necesitaba seguir adelante, aunque el vórtice que las rodeaba era implacable. ¡Ricardo! ¡Vamos!, gritó, aferrándose a su mano, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. Pero él apenas la escuchaba, atrapado entre la rabia y la confusión. La historia estaba lejos de concluir. Era solo el comienzo de un caos aún más profundo y aterrador. Ricardo miró a su alrededor, confundido y sobrepasado por la situación. Las sombras de la multitud se alargaban a medida que el caos crecía. Un silencio denso rodeaba el cuerpo caído de Fernando. Isadora, paralizada, apenas podía procesar las palabras que el desconocido había lanzado al aire como balas. ¿Un hermano? No puede ser, no puede ser. ¡Rápido! ¡Hay que salir de aquí!, gritó Ricardo, tomando de la muñeca a Isadora y al niño, tratando de arrastrarlos a un lugar más seguro. Pero el llanto del niño y los sollozos de Isadora se entrelazaban, y él se sentía cada vez más atrapado. De repente, el aire cambió.
Un susurro recorrió la multitud. ¡Espera! Alguien empujó hacia adelante. Era una mujer con una mirada de determinación, como si llevara un secreto muy pesado en su corazón. Ustedes deben saber la verdad. No pueden dejar que esto se convierta en un escándalo sin sentido. ¿Qué verdad?, gritó un periodista, acercándose con su cámara. El destello del flash interrumpiendo la penumbra. Las miradas se dirigieron a la mujer y el caos se volvió un murmullo expectante. ¡Fernando! No es solo su hermano, él es su padre. La revelación cayó como una piedra en el agua, haciendo ondas de shock por toda la multitud. Isadora se enfrió. El color huyó de su rostro. ¿Qué estás diciendo? Su voz temblorosa apenas se sostuvo. Él tiene un secreto. Fernando nunca fue solo un rival. Él te ama, Isadora. Y cuando ustedes eran jóvenes, cometieron un error. Un error que cambió todo. La mujer miró a Ricardo, que se quedó paralizado. Tú eres el hijo que dejaron atrás. Todo lo que ha estado sucediendo es parte de un plan mucho mayor. La multitud murmuraba, todos los ojos apuntando a ellos. El niño, que había oído cada palabra, miraba a Isadora con ojos inquietos. El miedo se dibujaba en su pequeño rostro. ¿A qué se refiere con eso?, preguntó, la voz entrecortada de angustia. ¿Soy el hijo de Fernando? Sí, tú, comenzó la mujer, pero una voz gritó desde la distancia. ¡Cállate, engañadora! Un hombre avanzó, su rostro cubierto de cicatrices, iracundo. Lo que dice no es verdad. No lo escuchen. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras resonaban en el aire, cargando las emociones a su alrededor con una energía explosiva. ¿Eres tú el padre?, Isadora preguntó, girando a Fernando en el suelo, su corazón latiendo con fuerza. Es imposible. ¿Cómo pudiste hacer esto? El llanto del niño se intensificó y todos los ojos estaban sobre Isadora, sobre la verdad de su vida que se desmoronaba. Todo fue un juego para mí, un juego para ganar. Hay más en esta familia de lo que creían. Y hay más en este niño también. La voz de Fernando, aunque débil, resonó como una furia sorda. Tu madre lo quería, pero tú te convertiste en un peón en su juego. Un grito desgarrador emergió de Isadora, comprendiendo que había sido arrastrada a un conflicto que ni siquiera sabía que existía. Pero soy tu hijo. Por favor, Isadora, no me abandones de nuevo. El niño, llorando a gritos, hizo su última súplica. El caos se intensificó. Gritos resonaban por todas partes y un sentimiento de traición se instalaba en el aire. La madre del niño cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. No puedo creerlo. No puede ser verdad. Ricardo sintió que todo se desmoronaba. ¿Qué deberíamos hacer? Cada pregunta era un puñetazo en su pecho y la presión lo abrumaba. Todo el mundo giraba en torno a ellos, como si estuvieran atrapados en el ojo de un huracán. «¡Detén esto, por favor!», gritó al aire, sintiéndose más perdido que nunca. La multitud seguía murmullando, cada mirada llena de juicio. Y cuando parecía que la verdad estaba lista para desatarse, un disparo resonó. El silencio se imprimió sobre la multitud, un eco mortal. Todos se miraron, aturdidos. El tiempo pareció detenerse. ¿Quién había disparado? ¿Y por qué la vida de todos estaba a punto de volverse aún más sombría? La cámara de un periodista hizo clic, capturando la escena desgarradora, y el mundo, en un instante, se convirtió en caos. Se desenfocaron. La realidad se colapsaba como un castillo de naipes. Y de repente, una nueva verdad emergió. ¿Quién realmente era Fernando? ¿Y qué otros secretos estaban a punto de salir a la luz?
La historia apenas comenzaba. Ricardo miró a su alrededor, confundido y abrumado. La multitud murmuraba. Los rostros eran un mar de incertidumbre y miedo. Isadora, paralizada por la revelación, no podía apartar la mirada de Fernando, ahora desvanecido en el suelo, un charco oscuro formándose a su alrededor. El niño, que había llamado a Isadora mamá, parecía más perdido que nunca, sus ojos llenos de pánico y desasosiego. ¿Qué significa esto?, gritó Ricardo, incapaz de soportar el peso de la confusión. —¿Isadora, tú eras su madre? La pregunta retumbó en el aire como un trueno, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre ellos. Isadora cerró los ojos con fuerza, intentando aferrarse a su propia realidad. —No, no puede ser, no lo sabía —murmuró. Sus palabras se desmoronaban en su garganta. La angustia la invadía, una corriente de emociones que la hacía sentir atrapada en una pesadilla. El niño, dando un paso hacia ella, rompió el silencio. —Tú prometiste que estarías siempre conmigo. Su voz era una mezcla de dolor y anhelo, una verdad cruda que cortaba como un cuchillo. Isadora retrocedió, angustiada, mientras un grupo de periodistas se acercaba, cámaras dispuestas, listas para capturar cada escalofriante momento. ¿Es esto una broma? ¿Cómo puede ser esto real? Ricardo balbuceó, sintiendo que el aire se le escapaba. Se sentía suspendido en un abismo de incertidumbre, buscando respuestas que parecían enredarse en el caos a su alrededor. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un grito desgarrador emergió entre la multitud. ¡Cuidado!, alguien gritó. En un instante, el caos se convirtió en pánico total. Una figura sombría emergió de entre la multitud, empujando a las personas a su alrededor. Era un antiguo conocido de Ricardo, un hombre con el que había tenido problemas en el pasado, alguien que siempre había buscado venganza. Y ahora, con un revólver en la mano, su rostro estaba cubierto de furia y sed de venganza. —Tú me arruinaste la vida. Ahora verás cómo se siente perderlo todo —vociferó, sus ojos chispeando locura. La multitud se dispersó, gritos y llantos resonaban, mientras Ricardo empujaba a Isadora y al niño tras él, queriendo protegerlos. ¡Al suelo! Se escuchó un disparo. El sonido fue aterrador, un estruendo que resonó en las calles. La figura cayó de rodillas, su revólver se deslizaba por el suelo y la confusión reinaba. Las balas habían dado en el blanco, pero no en Fernando. El destino estaba jugando una carta que nadie quería ver. Isadora, en estado de shock, miraba la escena ante ella. —¡No! ¡No puede ser! Sus palabras se perdieron entre el caos, mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Ricardo sintió cómo el miedo se apoderaba de él. Su corazón latía desbocado. ¿Qué está pasando? La confusión se mezclaba con la revelación. Ella no solo había perdido a un ser querido, sino que la vida que creía conocer se desvanecía. Y todo ese dolor la conducía a un destino oscuro del que no podía escapar. De repente, el niño gritó: —¡No quiero perderte también! La desesperación en su voz resonó en todos, como un eco de ansiedad. Isadora se volvió hacia él, intentando recordar los momentos felices que había perdido. Y en ese instante, todo pareció colisionar. La revelación de su pasado, la pérdida de su hijo, el caos de la vida que no había elegido. Tras la figura caída, una sombra oscura aparecía. Era la madre del niño. —¡No, aquí no! La mujer, incapaz de contener su rabia,
Se abalanzó hacia Isadora, sus ojos llenos de dolor y resentimiento. Tú tuviste la oportunidad y la dejaste pasar. La tensión se convirtió en un torrente de emociones que nadie podía contener. ¿Qué estás haciendo?, Ricardo preguntó, sintiendo que la trama de su vida se deshilachaba. El eco de su propia tragedia invadía el aire. «Esto acaba aquí», rugió la mujer, su voz resonando con fuerza. «Los secretos de tu familia deben salir a la luz». Isadora estaba al borde del colapso, sintiendo que ataduras invisibles la mantenían presa en un laberinto sin salida. Y entonces un susurro aterrador atravesó el aire. «¡Espera! ¡Espera!». Todos se giraron hacia el grito que iba a cambiarlo todo. Era un hombre, un desconocido que se había mantenido distante. Sé lo que realmente ocurrió esa noche. Yo estaba allí. Las miradas se cruzaron. La ansiedad colgaba en el ambiente. Ricardo apretó los dientes, el corazón golpeando en su pecho. «¿Quién eres tú?», exigió, su voz resonando con una mezcla de miedo y desafío. El desconocido dio un paso adelante, su rostro pálido. «Fernando no es quien creías. No es solo un rival, ni siquiera es el que ha causado todo esto. Él es tu hermano, Isadora». Las palabras cayeron como un rayo. Un silencio atónito se apoderó de la escena. Isadora se tambaleó. «¿Qué? ¿Mi qué? ¡Eso es imposible!». «No puedo seguir callando», continuó el hombre nervioso, mirando a su alrededor. «La verdad duele, pero la familia está más rota de lo que creen. Fernando siempre estuvo detrás de todo, manipulando cada hilo. Y tú, Ricardo, tú también tienes secretos que ni tú conoces». La confusión estalló. Cada uno luchaba por asimilar lo que se acababa de revelar. La multitud murmuraba. La presión crecía. Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Un hermano? ¿Por qué nadie me dijo nada?». Isadora se cubrió la cara con las manos, lágrimas fluyendo. «No puede ser verdad. ¿Por qué no sé nada de esto?». «Porque hemos sido manipulados por Fernando», dijo el desconocido, acercándose un poco más. «Él no. Solo te ha separado de tu hijo, te ha separado de tu propia familia. Todo esto es parte de su plan». En un momento de tensión, el niño con voz temblorosa preguntó: «¿Entonces soy el hijo de Fernando?». La multitud contenía la respiración, el aire pesado con ansiedad. Pero entonces una revelación más, como un trueno en el cielo despejado, estalló. «¡No! ¡No soy su hijo!», gritó el niño. Las miradas se enfocaron incrédulas. «Me dijeron que éramos familia, pero nunca me quisieron. No sé quién soy. No sé de dónde venimos». Su voz se desvaneció, reemplazada por una profunda desolación. Todos quedaron en shock. Ricardo sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el tiempo deteniéndose en su mente. El niño bajó la mirada y entonces, como si hubiera tomado una decisión drástica, agregó: «No soy el único. Hay otro niño en la ciudad. Él sabe la verdad sobre nosotros y sobre Fernando». Un silencio abrumador cayó y todos se miraron con incredulidad. «¿Qué niño? ¿De qué estás hablando?». Ricardo apenas podía respirar. Él es el verdadero hijo, la razón de todo. Fernando nunca quiso que lo supieran. Nunca querrá que lo encuentren». Sus palabras reverberaban como un eco aterrador. La multitud estalló en murmullos, una tormenta de confusión y temor. Las piezas del rompecabezas se arremolinaban en la mente de Ricardo. Un hermano perdido, otro niño en la ciudad.
Todo lo que creían haber entendido se desmoronaba como un castillo de naipes. Ricardo se sintió desbordado. Todo lo que creía saber estaba en juego. La vida que había reconocido, la familia que había construido, colapsaba. El destino se retorcía ante él. Estamos hablando. ¿De mí? ¿De Isadora? ¡De todos nosotros! Su voz se quebraba al hablar, una mezcla de dolor y oscuridad. En ese momento culminante, justo cuando todo parecía estallar, un segundo disparo resonó en la lejanía, esta vez más cerca. El pánico se desató y el caos envolvió la plaza. La multitud se dispersó. Gritos llenaron el aire. ¡Alguien ha caído!, gritaron. Ricardo se dio la vuelta, el dolor y el horror cruzando su corazón. ¿Quién estaba herido? ¿La escena se volvería más cruel? Isadora, temblando, se aferró al niño, mientras su mente giraba con la revelación. ¿Qué es lo que nadie nos ha dicho? Pero el eco de sus palabras se perdió entre el griterío, dejando un vacío que prometía solo coraje y nuevas verdades en el oscuro camino a seguir. ¿Era realmente solo el comienzo de una historia que nadie había querido contar? Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo a su alrededor parecía retumbar, mientras las revelaciones a su derecha e izquierda chocaban como ondas sísmicas. El niño, ante la cruda verdad sobre su madre, lloraba. Isadora, paralizada por la revelación, se tambaleaba. Las miradas de la multitud estaban fijas en ellos, tensas, expectantes. «¡Tú no puedes ser mi madre!», gritó el niño, su voz ahogada por la angustia. «Prometiste que siempre estarías a mi lado». El pequeño se volvió hacia Isadora, y sus ojos estaban llenos de esperanza rota. Ricardo se dio cuenta de que ese niño no solo era un producto de su pasado, era una conexión viva entre ellos. La historia que había estado oculta finalmente estaba en la luz, y eso significaba que no podían huir de ella. Era el momento de enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. ¡Silencio!, gritó la mujer que había interrumpido, en busca de atención. Fernando nunca fue quien decías que era. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con una fuerza inesperada. Él fue la raíz de todo este dolor. Manipuló a todos. Ricardo sintió que un rayo atravesaba su pecho. Pero, ¿qué haremos ahora? Su voz se quebró, mientras trataba de enfocarse en el aquí y el ahora. Las preguntas se apilaban, y el dolor era abrumador. La gente murmuraba, preguntándose si todo este escándalo era cierto. Isadora, aún en shock, se arrodilló junto al niño. «Siento tanto todo esto. No sabía qué era». Su voz se entrecortaba. Las lágrimas caían. La vida que había perdido estaba frente a ella y la culpa la consumía. El niño, aún temeroso, se acercó más. «¿Por qué no me buscaste, mamá?». La angustia en su voz punchaba en el corazón de Isadora. «Te necesito, no sé a quién acudir». Ricardo, con la determinación resonando en su pecho, exclamó: «Debemos encontrar al otro niño. No podemos dejar que esto termine aquí. No, no si hay más en juego». Un susurro de esperanza se encendía en medio del caos. Había un camino que aún podían recorrer, una oportunidad para sanar, una forma de buscar la verdad. Isadora asintió, reconociendo la urgencia. «No voy a dejar que esto termine así. Quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero reconectar con mi hijo». Y por primera vez vio un atisbo de luz en medio de la oscuridad que había sido su vida. La multitud comenzó a dispersarse, y el murmullo se convirtieron en ecos lejanos. Los flashes de las cámaras parpadeaban, grabando una verdad que estaba aún por desvelarse. La historia de 3 vidas se entrelazaba con la promesa de un futuro incierto. De repente, desde el fondo,
apareció la madre del niño, su rostro lleno de tristeza e ira. «No puedo permitir que se lo lleven. ¡Es mío!». La desesperación brotó como una tormenta, y la realidad de la situación se volvió aún más electrizante. No, no puede separarlo de su familia. Ricardo entrelazó sus manos con las de Isadora, sintiendo la unidad en la adversidad. «Juntos vamos a enfrentarlo. Juntos encontraremos al otro niño». Mientras la escena cobraba vida alrededor de ellos, un nuevo sentido de propósito los envolvió. Y al mirarse, Isadora y Ricardo entendieron que, aunque el camino sería largo y lleno de secretos, habían decidido enfrentar la lucha por la verdad juntos. Con el corazón golpeando como un tambor, Ricardo ordenó: «Está claro, no podemos perder más tiempo». Y así, armados con su deseo de redención y su búsqueda de la verdad, se dieron la vuelta y empezaron a caminar. Cada paso un latido hacia un destino nuevo. Y mientras avanzaban, la cámara de un periodista capturaba la escena. La historia no había terminado. Su desenlace apenas comenzaba. Únete a nosotros. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Tú necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Queremos saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad. Actúa ya.